Ella cerró los ojos para morir en paz, y los abrió para encontrar a un humano mirándola como si acabara de interrumpirle la siesta. El polvo era tan fino que se colaba por cualquier rendija, pegándose a la visera del casco y pintando todo de un blanco de hueso. Jack Tully aterrizó su destartalada nave minera en aquella llanura con la misma emoción con la que uno abre la nevera y encuentra una cerveza olvidada, inesperada y prometedora. Bajó con su detector de minerales colgado al hombro, buscando las vetas que su escáner orbital había marcado. El lugar estaba cubierto de esqueletos enormes, algunos tan altos como edificios, otros retorcidos en formas imposibles. Un museo al aire libre, pero con la atmósfera de un cementerio que llevaba siglos sin ser visitado. Avanzó despacio, el crujido de huesos bajo sus botas rompiendo el silencio. No esperaba encontrar nada vivo. De hecho, lo último que esperaba era ver, entre las costillas arqueadas de una criatura extinta, a una figura tumbada de lado. Parecía humana, salvo por la piel, de un azul profundo, y un cabello plateado que caía como un río helado sobre el polvo. Vestía telas finas, ahora rasgadas, y su expresión era tranquila, casi solemne. Jack se agachó, el traje chirriando, y se dijo, no, no puede ser. Bay, murmuró, sin saber por qué hablaba. Su sensor pitó, señal biológica débil. Tocó su cuello con cautela. Fría, pero un pulso irregular latía bajo sus dedos. Entonces, los párpados de la mujer se abrieron, revelando unos ojos dorados líquidos que lo miraron con incredulidad. ¿Qué haces?, preguntó ella, con un acento elegante pero perfecto en estándar galáctico. Jack parpadeó. Comprobar si estabas muerta. Estaba, replicó, como si le estuviera arruinando el día. Y ahora, gracias a ti, no lo estoy. Él apartó la mano, incómodo. Bueno, de nada. Ella lo evaluó de arriba abajo. Humano. Esto es, problemático. Jack se rió por lo bajo. Para mí también. Acabo de tocar a una extraña en medio de un planeta de huesos. ¿No entiendes? Has interrumpido mi reposo final. Según la ley saltariana, ahora estoy atada a ti. ¿Atada?, repitió él. ¿Es esto una trampa de citas? Es biología. Si me alejo demasiado de ti, mi ciclo se completará y moriré. Jack resopló. Perfecto. Vengo a buscar minerales y me llevo una princesa maldita. Reina viuda, corrigió ella, incorporándose con dignidad. El polvo se deslizó de su cabello como luz rota. Salida de la casa Corben. Jack Tully, de la casa, bueno, del garaje alquilado en Ceres. Ella ladeó la cabeza, midiendo la distancia entre ambos. Dio un paso atrás, otro más, y de pronto, se tambaleó. Jack la sujetó por reflejo. Te lo dije, susurró ella, respirando agitadamente. Atada. Jack sintió el peso real de sus palabras. Sus manos aún la sostenían, y sus ojos dorados, tan cerca, brillaban con una mezcla extraña de desafío y vulnerabilidad. Vale, dijo él. Entonces, ¿ahora qué? Ahora, nos buscas transporte. Y rezas para que mis parientes no descubran que sigo viva. Jack la guió hacia su nave. Marv, la IA de a bordo, habló apenas la escotilla se cerró. ¿Traes compañía? ¿Al fin un amigo imaginario con piernas? Cállate, Marv, gruñó Jack, ayudando a Celida a sentarse. Está complicada la situación. Veo eso, dijo Marv, su tono rebosante de sarcasmo británico. Ella es azul, elegante, y parece que podría apuñalarte con un tenedor de postre. Celida arqueó una ceja. ¿Ese aparato insolente es tu sirviente? Más bien mi castigo diario, respondió Jack. Mientras él guardaba su casco, Celida exploró la cabina con la mirada, sin tocar nada. Había algo en su postura, incluso herida, que imponía respeto. Mi cultura considera tu acción una unión provisional, dijo de pronto. ¿Unión? Jack se atragantó. ¿De matrimonio provisional? No exactamente. Celida entrecerró los ojos,
como si buscara la palabra correcta. Es más bien, responsabilidad vitalicia de evitar mi muerte. Oh, fantástico, Jack se dejó caer en el asiento del piloto. ¿Entonces soy tú, guardaespaldas? Guardavidas, corrigió ella. Y si muero, la culpa es tuya. Jack abrió la boca para protestar, pero una alarma suave interrumpió. El radar mostraba un punto acercándose a gran velocidad. Marv, dime que eso es un meteorito amistoso. No exactamente. Es un crucero real saltariano. Registro oficial, Casa Corben. Celida se tensó. Es mi familia política. Vienen a por ti, ¿verdad? Si creen que estoy viva, vendrán a corregir ese error. Jack la miró, incrédulo. ¿Estás diciendo que tu familia política te va a...? Sí, lo cortó ella. Por tradición. Jack soltó un silbido. ¡Qué familia tan encantadora! ¿También envían postales? El crucero se acercaba, enorme, brillante, armado hasta los dientes. Marv añadió con una voz falsa de tranquilidad. Distancia de abordaje en 5 minutos. Probabilidad de que sobrevivas, 12%. Celida lo miró con seriedad. Podrías entregarme. Es lo que haría un hombre sensato. Suerte que no soy sensato, replicó Jack, encendiendo motores. Ella no sonrió, pero algo en su mirada cambió. Quizá sorpresa, quizá curiosidad. ¿Tienes plan? Preguntó. Claro. Jack golpeó un botón, y la nave vibró. Se llama huir como si me debieran dinero. Marv suspiró. Brillante. A la altura de tus otros planes, como minar cerca de un volcán activo y apostar tu traje espacial en póker. Jack ignoró la burla y despegó. Afuera, el polvo blanco se alzó como una ola, cubriendo momentáneamente el crucero. No durará, dijo Celida, sujetándose al respaldo de su asiento. Sus sensores nos encontrarán. Entonces habrá que improvisar. Jack la miró de reojo. ¿Eres buena disparando? Mejor que tú volando, espero. En ese momento, la nave tembló. Un rayo de energía pasó a metros del casco. Marv gritó con tono exagerado. Han decidido saludarte con láseres. ¡Qué cortesía! Jack maniobró con brusquedad, sintiendo la gravedad artificial fluctuar. Celida se inclinó hacia él, sus manos frías sobre su brazo para estabilizarse. El contacto le envió un escalofrío inesperado. No te caigas, dijo él, intentando sonar relajado. No lo haré. Su voz era baja, pero firme. No contigo aquí. El radar mostró otro disparo inminente. Jack apretó los dientes, buscando entre sus sistemas algo que pudiera darles ventaja. El crucero estaba demasiado cerca, demasiado rápido. Marv, dime que tienes algo creativo. Podría fingir una fuga de radiación y esperar que sean hipocondríacos. O podríamos, Jack detuvo la frase, giró hacia Celida. ¿Hay alguna ley saltariana que prohíba disparar a una pareja recién unida? Ella parpadeó, sorprendida. Si la unión está registrada oficialmente, sí. Es un sacrilegio. Jack sonrió de medio lado. Entonces, prepárate para una boda express. Celida abrió la boca, pero el siguiente disparo sacudió la nave, haciendo que sus frentes casi se tocaran. Se quedaron así un segundo más de lo necesario, respiraciones mezcladas, miradas atrapadas. Tendrás que explicarme rápido, susurró ella. Confía en mí. Jack ya tecleaba en la consola. Bueno, confía en mí lo justo para no morir. El crucero estaba a punto de bloquearles la salida, y la IA anunció con deleite. Transmisión entrante de la casa Corben. Quieren felicitaros. Celida lo miró como si hubiera perdido la cabeza. ¿Qué has hecho? Jack, sin apartar la vista del panel, sonrió. Algo muy estúpido, o muy brillante. Ya veremos. Afueras del visor, el crucero comenzó a desacelerar. Dentro, el aire se llenó de una tensión que no era solo de peligro.
Espero que sepas lo que significa, humano, dijo ella, en un tono que sonaba peligrosamente a advertencia y a promesa. Yo también, respondió él. Y mientras el canal de comunicación se abría, Jack pensó que, por primera vez en mucho tiempo, estaba deseando ver cómo terminaba este desastre. Dicen que si tocas a una viuda saltariana durante su reposo final, no solo le robas la muerte, también te conviertes en su consorte vitalicio. Jack aún intentaba procesar el desastre que había causado. La nave vibraba suavemente bajo sus botas mientras Marv, la IA, tarareaba algo que sonaba sospechosamente como una marcha nupcial distorsionada. Selida estaba sentada en el asiento del copiloto, erguida como si llevara puesta una corona invisible, observando la pantalla frontal donde el crucero saltariano comenzaba a reducir velocidad. ¿Me vas a explicar por qué tu familia política está dispuesta a desintegrarnos en lugar de enviarte un ramo de bienvenida? Preguntó Jack, manteniendo las manos ocupadas en los controles para no mirar demasiado su perfil. Porque para ellos yo debería estar muerta, dijo ella sin rodeos. Mi ciclo vital estaba completo. Regresé al lugar de los huesos para cerrar mi historia. Jack bufó. Pues yo pensé que estabas tomando una siesta muy dramática. Ella le lanzó una mirada dorada que habría podido congelar metal. Y ahora me has atado a ti. No es como si hubiera firmado un contrato. No hace falta. La biología saltariana no entiende de contratos. Entiende de vínculos. Mi pulso cambió al sentir tu contacto, y ahora, su voz se volvió más baja, ahora mi cuerpo cree que tú eres la razón para seguir viviendo. Jack tragó saliva, intentando no imaginar lo literal que sonaba eso. Suena, intenso. Es irreversible. Lo miró fijo. Hasta que uno de los dos muera. Bueno, siempre me han gustado las relaciones a largo plazo, bromeó, aunque su sonrisa tembló un poco. Marv interrumpió. La ceremonia de unión provisional ya está registrada en el canal oficial. Felicidades, capitán. Jack giró la cabeza hacia el panel. ¿Qué hiciste? Lo que me pediste, fingir que estáis unidos. Firmé digitalmente como testigo y oficié el ritual breve. Muy romántico, por cierto. Hubo música ambiental. Selida se inclinó hacia Jack, tanto que él pudo sentir su respiración fría contra su mejilla. ¿Acabas de casarnos? Solo provisionalmente, respondió él, intentando no moverse. Si eso evita que nos vuelen en pedazos, creo que vale la pena. Ella se apartó despacio, pero sus ojos seguían clavados en los suyos. Había algo en esa mirada, un juicio, sí, pero también una curiosidad que antes no estaba. El comunicador parpadeó. Una voz grave, con el tono de alguien que siempre habla desde lo alto de un trono, llenó la cabina. Capitán Tully. Reina viuda Selida. La casa Corben reconoce su vínculo. Sin embargo, deberá comparecer para la verificación de compatibilidad. ¿Verificación de qué? Dijo Jack. Un examen para probar que la unión es legítima. Selida cerró los ojos como si aquello le doliera más que un disparo láser. Si fallamos, el vínculo se disolverá, y yo moriré en el acto. Jack levantó las cejas. ¿No podemos simplemente decir que nos queremos mucho y ya? No. Ella se volvió hacia él, y en sus facciones había una seriedad casi ritual. El examen es sagrado. Consta de 3 pruebas: sincronía de aliento, gesto compartido y la declaración de mutuo propósito. Suena como una mezcla de terapia de pareja y concurso de talentos. Si lo prefieres así, dijo ella con un amago de sonrisa, pero fracasar no es una opción. Jack no estaba acostumbrado a ver esa sonrisa. Era ligera, breve, pero le dejaba claro que bajo toda esa rigidez real había alguien capaz de disfrutar una broma, aunque no lo admitiera. Entonces tendremos que practicar, dijo él. Tenemos unas cuantas horas antes de que nos obliguen a aterrizar, ¿no, Marv? Exactamente 6 horas y 33 minutos, confirmó la IA. Tiempo suficiente para que el capitán aprenda a respirar sin parecer un acordeón defectuoso. Selida se levantó. Su altura lo sorprendía cada vez que estaba tan cerca. Ponte de pie.
¿Ahora? Ahora. Jack obedeció. Ella se colocó frente a él, a menos de 1 metro, y colocó sus manos sobre su pecho. Debemos alinear el ritmo, dijo. Inhala cuando yo inhale. Exhala cuando yo lo haga. Jack intentó concentrarse, pero lo único que podía pensar era en lo fría que estaba su piel, y cómo ese frío parecía encenderle la sangre. Sus respiraciones se fueron acompasando. El silencio de la cabina, roto solo por el zumbido de los sistemas, parecía amplificar cada movimiento. Tus ojos están abiertos, murmuró ella, sin dejar de mirarlo. Claro, Jack tragó. Si los cierro, me caigo. En mi cultura, durante la sincronía, mantener los ojos abiertos significa intimidad voluntaria. Jack sintió el calor subirle al cuello. Pues ya es tarde para mirar al suelo. No dijo nada más, pero la comisura de sus labios azules se curvó apenas. Jack decidió que ese gesto valía la pena todo el nerviosismo. Después practicaron el gesto compartido, que consistía en un toque breve en la base del cuello. Según Celida, ahí residía el nexo de intención de los altarianos. Jack intentó hacerlo sin que pareciera torpe, pero terminó rozando más de la cuenta. Eso ha sido demasiado prolongado, observó ella, apartando la mano de su cuello. Lo siento, dijo él. No tengo mucha experiencia en nexos de intención. Lo imaginaba. Pero no sonaba ofendida, más bien divertida. A medida que avanzaban en los ejercicios, Jack notó que la distancia física se acortaba sin darse cuenta. Al principio era puro protocolo, pero poco a poco había roces casuales, miradas que duraban un segundo más. Y cada vez que él soltaba una broma, ella respondía con esa media sonrisa que parecía reservada solo para él. ¿Y la tercera prueba? Preguntó Jack, cuando Marv anunció que quedaban 2 horas. La declaración de mutuo propósito, respondió ella. Debemos mirarnos y decir, sin dudar, por qué caminaremos juntos hasta el fin de nuestros días. Wow, nada de presión. Si fallas, empezó ella. Sí, me muero contigo, interrumpió Jack. Ya me quedó claro. Marv carraspeó digitalmente. Detecto que el crucero de la casa Corben ha cambiado de rumbo para escoltaros al punto de verificación. Esto va en serio. Jack volvió a sentarse en el puesto de piloto. Pues allá vamos. Celida se acomodó a su lado, y durante unos minutos, ninguno habló. La tensión ya no era solo por el peligro, había algo más, algo que Jack no sabía si quería analizar. Si superamos esto, dijo ella, rompiendo el silencio, habrá más pruebas. Más ojos sobre nosotros. No será fácil. Nada que valga la pena lo es, respondió él, sorprendiéndose de su propio tono. Ella giró la cabeza para mirarlo, y por un momento, Jack sintió que el resto del universo se había detenido. Sus ojos dorados parecían más cálidos que antes. Estás hablando como un saltariano, dijo, casi en un susurro. O tú estás empezando a sonar como humana. No dijo nada, pero siguió mirándolo hasta que Marv, con toda la falta de tacto posible, anunció. Preparándose para acoplar en la plataforma de verificación. Y, por cierto, si fracasan, yo me quedaré con la nave. Jack resopló. Gracias por el apoyo, Marv. El acoplamiento fue suave, pero el lugar que apareció por la ventanilla no lo era. Una plataforma suspendida sobre un gigante gaseoso, rodeada de torres de cristal flotante y vigilada por guardias con armaduras brillantes. Todo parecía diseñado para intimidar. Mantente cerca de mí, dijo Celida, poniéndose de pie. Y recuerda lo que practicamos. Respirar, tocar y decir algo bonito. Lo tengo. Caminaron juntos hacia la esclusa, y cuando la puerta se abrió, el aire fresco y perfumado de la plataforma los envolvió. Una comitiva de oficiales esperaba, con rostros impasibles y miradas que evaluaban cada paso. Reina viuda Celida, capitán Tully, anunció el maestro de ceremonias. La verificación de compatibilidad comenzará de inmediato. Jack sintió un cosquilleo en la nuca, mitad nervios, mitad la sensación de que todo esto podía ir muy mal o muy bien. Celida,
A su lado, enderezó la espalda y le rozó la mano con la suya, apenas un instante, pero suficiente para que él entendiera que no estaba sola. ¿Listo, humano? Preguntó ella, sin mirarlo, pero con una ligera curva en los labios. Listo, reina. Y por primera vez, lo decía en serio. El maestro de ceremonias levantó un cetro brillante. Que comience la primera prueba. Jack inhaló, consciente de que sus vidas dependían, irónicamente, de coordinar algo tan simple como un respiro. Dicen que si un humano gana un duelo en territorio saltariano, obtiene derecho de cortejo sobre cualquier testigo, incluso si ese testigo es una reina viuda. Jack se mantuvo firme junto a Celira en la plataforma suspendida, intentando ignorar el hecho de que el suelo bajo ellos era de cristal y mostraba, cientos de metros abajo, el remolino de nubes color turquesa del gigante gaseoso. La primera prueba de la verificación de compatibilidad había terminado. Contra todo pronóstico, habían conseguido sincronizar la respiración sin que él estornudara o ella se riera. La segunda prueba, el gesto compartido, había sido más complicada, un toque breve en la base del cuello. Según el maestro de ceremonias, la duración debía ser perfecta para expresar intención, pero no deseo excesivo. Jack todavía no entendía cómo se medía eso, y por la mirada que le había lanzado Celira, estaba seguro de que él se había pasado por lo menos medio segundo. Capitán Tully, dijo el maestro de ceremonias, con ese tono de quien recita una sentencia, la tercera prueba será la declaración de mutuo propósito, frente al consejo de la casa Corben. Jack tragó saliva. Genial, un discurso improvisado. Nada podría salir mal. Tienes que ser claro, susurró Celira. Y creíble. Si creen que solo estamos fingiendo. Ya sé, final trágico, tú mueres, yo me siento como un idiota el resto de mi vida, dijo él, con una sonrisa torcida. Ella no respondió, pero lo miró un momento más de lo necesario antes de girarse hacia la sala principal. El consejo estaba reunido en semicírculo, todos vestidos con túnicas de seda que parecían flotar en el aire. Los guardias se alineaban a los lados, con lanzas de energía apoyadas en el suelo. Todo era demasiado solemne para el gusto de Jack. Que se acerquen, ordenó la voz más grave, la de un anciano de piel azul clara y ojos tan fríos como la atmósfera exterior. Caminaron juntos, y Jack sintió como los dedos de Celira rozaban los suyos. No sabía si era un accidente o un recordatorio silencioso de que estaban en esto juntos. Decid ante este consejo vuestro propósito compartido, dijo el anciano. Jack tomó aire. Mi propósito es, vaciló un segundo, mantener con vida a esta mujer, aunque tenga que correr, luchar o hacerme pasar por un idiota el resto de mis días. Algunas cejas se alzaron entre los consejeros. Celira no lo interrumpió, solo añadió, con voz firme. Y el mío es caminar junto a él, porque ha demostrado que un corazón humano puede desafiar el ciclo saltariano. El silencio que siguió fue tan tenso que Jack juró que podía escuchar su propio pulso. Finalmente, el anciano asintió. Aceptado. Pasáis la verificación de compatibilidad. Jack soltó un suspiro de alivio, demasiado pronto. Una voz nueva, fuerte y teatral, retumbó desde el fondo de la sala. La objeción. Un hombre alto, vestido con una armadura ceremonial plateada, avanzó con paso arrogante. Sus rasgos eran parecidos a los de Celira, pero con una dureza en la mandíbula que gritaba conflicto familiar. Capitán Tully, dijo, escupiendo el nombre como si le supiera mal, soy Caelor, primo del difunto rey, y único candidato legítimo al puesto de consorte de la reina viuda. Jack miró de reojo a Celira. ¿Es en serio? ¿Tienen lista de espera para esto? Caelor, dijo ella, con el tono que uno usa para nombrar a un insecto molesto. No tienes derecho a interrumpir. Según la ley de los ancestros, si lo tengo, replicó él. Puedo retar al consorte provisional a un duelo de mérito para demostrar su indignidad. Jack levantó una ceja. ¿Y si pierdes? Entonces tú conservarás a la reina, Caelor sonrió con superioridad. Pero si ganas, ella quedará libre de este lazo ridículo. Celira respiró hondo, como si quisiera protestar,
pero Jack habló antes. Vale, acepto. ¿Aceptas? Repitió ella, fulminándolo con la mirada. ¿Qué? Jack alzó los hombros. ¿Qué tan malo puede ser? Kaelor sonrió como un depredador. El duelo será conforme a la costumbre mixta, mitad combate, mitad prueba de habilidad cultural del rival. Suena como un menú degustación, murmuró Jack. El combate será con la espada de duelo. Y la habilidad, Kaelor miró a Selida, disfrutando del momento, será la preparación del banquete del guerrero. Jack sintió que le caía un balde de agua fría. ¿Cocinar? No solo cocinar, aclaró Selida, con un deje de diversión en su voz. Es un ritual complejo. El sabor debe evocar fuerza y honor. Genial, Jack suspiró. Yo apenas sé hacer tostadas. El duelo empezó en un salón contiguo. La espada de duelo resultó ser ligera, curva y con un filo que brillaba con una luz propia. Jack intentó imitar los movimientos de Kaelor, pero se notaba que el otro llevaba años practicando. En menos de un minuto, Jack estaba retrocediendo, bloqueando golpes por pura suerte. No te distraigas, gritó Selida desde el borde de la arena. Piensa como humano, no como saltariano. Jack bloqueó un ataque y retrocedió un paso. Piensa como humano. Se agachó justo cuando Kaelor lanzaba una estocada alta, y en lugar de responder con un corte, le soltó una patada en la espinilla. El saltariano soltó un gruñido de sorpresa, tropezó hacia atrás, y Jack aprovechó para golpearle la mano con el plano de la espada. El arma cayó al suelo con un tintineo. Punto para el humano, anunció el árbitro, sorprendido. Selida sonrió apenas, y Jack sintió un calor extraño en el pecho. La segunda parte del duelo fue peor. Lo llevaron a una cocina ceremonial donde todo brillaba y olía a especias desconocidas. Kaelor comenzó a preparar un guiso aromático con movimientos rápidos y seguros. Jack, en cambio, se quedó mirando los ingredientes como si fueran piezas de una nave alienígena. ¿Qué hago con esto? Susurró a Selida, sosteniendo algo que parecía una raíz luminosa. Cortala en láminas finas y sofríela, dijo ella, inclinándose tan cerca que su hombro rozó el suyo. Y no respires demasiado el vapor, o te marearás. Su proximidad le dificultaba concentrarse, pero logró seguir sus instrucciones. Cuando Kaelor presentó su plato, el aroma llenó la sala. Jack, en cambio, había producido algo chamuscado que soltaba humo. Uno de los jueces probó el guiso de Kaelor y asintió, satisfecho. Luego probó el de Jack, y todos se prepararon para oír un veredicto negativo, hasta que el juez sonrió. Tiene fuerza. Mucha fuerza. El sabor de la ceniza es valiente. Selida llevó una mano a la boca para ocultar una risa. Ganaste, humano. Jack no podía creerlo. Kaelor, furioso, fue escoltado fuera. El consejo declaró que Jack había demostrado mérito y podía seguir siendo consorte provisional. Cuando regresaron a la nave, Selida se dejó caer en el asiento del copiloto. Has arruinado el banquete del guerrero, y aún así lo ganaste. Es un don, dijo Jack, sonriendo. Ella lo miró, y por primera vez no había solo obligación en sus ojos, sino algo más suave. No esperaba que pelearas por mí. No esperaba que valiera la pena, respondió él, sin pensar, y se arrepintió de inmediato por lo directo. Pero ella no se ofendió. Se inclinó un poco, acercándose, como si evaluara algo invisible entre ellos. Sus labios se curvaron apenas. Cuidado, humano. En mi cultura, pelear y cocinar por alguien es casi una propuesta. Jack tragó saliva, notando que su rostro estaba peligrosamente cerca. ¿Di, si lo fuera? Ella no respondió, pero sus ojos brillaron con una chispa nueva. Y justo en ese momento, Marv interrumpió con una voz seca. Tenemos compañía. Un crucero de la casa Corben viene directo hacia nosotros. Y por su velocidad, no traen flores. Selida y Jack se giraron al mismo tiempo hacia la pantalla, y vieron las luces de armas cargándose.
En Saltar dicen que si viajas más de 3 días con alguien sin discutir, la tradición te obliga a dormir en la misma cama para consolidar el vínculo. El crucero enemigo aparecía en el visor como una sombra plateada, avanzando rápido, con las luces de armamento parpadeando como si fueran señales de advertencia o invitaciones a un funeral. Jack estaba en el asiento del piloto, los dedos moviéndose sobre los controles, mientras Elida se inclinaba hacia adelante para mirar con más claridad la pantalla central. No vienen a negociar, dijo ella, sin apartar la vista. ¿Tú crees? Jack bufó, intentando sonar relajado. Tal vez quieren invitarnos a un picnic. En mi cultura, replicó ella, seca, picnic significa asalto sorpresa. Marv, desde los altavoces, intervino con un tono innecesariamente dramático. Sugerencia, acelerar. Y tal vez rezar. Jack activó los motores principales, y la nave tembló como si se quejara. Selida se agarró al respaldo de su asiento. El contacto de su mano, fuerte y frío, le hizo a Jack algo extraño en el estómago. Si vamos a huir, necesitaré que me sigas el ritmo, dijo él, echándole una mirada de reojo. No soy quien se distrae en medio de un ataque, respondió ella, arqueando una ceja. El crucero disparó el primer rayo. Pasó a unos metros del casco y dejó un destello azul que bañó la cabina. Jack viró bruscamente, haciendo que Selida se inclinara hacia él para mantener el equilibrio. Por un segundo, sus rostros quedaron demasiado cerca. Tienes un pulso rápido, comentó ella, casi en un susurro. Cosas de estar a punto de morir, contestó él, sin apartar los ojos del espacio frente a ellos. Otro disparo pasó aún más cerca. Jack soltó una maldición en inglés, y Selida frunció el ceño. ¿Eso fue un conjuro de tu planeta? Digamos que sí. Jack activó el propulsor de salto corto. No los llevaría muy lejos, pero sí lo suficiente para ganar tiempo. La nave se lanzó hacia adelante, dejando atrás una estela de luz. El crucero quedó temporalmente fuera de alcance, y Marv suspiró como si acabara de sobrevivir a un infarto digital. Distancia segura, por ahora, anunció la IA. Selida se acomodó en su asiento y lo miró fijamente. No puede seguir escapando siempre. No me gusta esa palabra, Jack sonrió de medio lado. Prefiero reubicación estratégica. Ella no sonrió, pero sus ojos dorados brillaron con algo parecido a diversión. En cualquier caso, deberíamos usar este tiempo para prepararnos. ¿Prepararnos para qué? Para no morir la próxima vez, dijo ella, como si fuera obvio. Y para que no me avergüences en público. Jack levantó las manos, ofendido. Boye, gané un duelo y un concurso de cocina. No puedes pedirme más milagros. Puedo y lo haré, dijo ella, poniéndose de pie. Empezaremos con modales. ¿Modales? En mi planeta, el modo en que sostienes un cubierto dice más de ti que tus palabras. Jack se rió, pero aceptó cuando ella le puso un tenedor extraño, de 3 puntas curvas, en la mano. Selida se sentó a su lado, demasiado cerca para que él pudiera concentrarse en otra cosa. Así no, dijo, corrigiendo la posición de sus dedos. Su tacto era frío, pero el calor que le dejó en la piel duró más de lo que Jack quiso admitir. ¿Y si no me sale? Preguntó él. Entonces la gente pensará que eres un bárbaro, lo cual, para ser justo, no está muy lejos de la verdad. Jack soltó una carcajada. Ella no se rió, pero sus labios se curvaron apenas. Siguieron practicando hasta que Jack dejó caer el cubierto por accidente. Selida lo recogió y, al entregárselo, sus dedos rozaron los suyos más de lo necesario. Tienes manos cálidas, comentó ella, casi distraída. Ventajas de no ser de hielo, dijo él, sin perder la oportunidad de provocarla. Mark tosió digitalmente. Lamento interrumpir su clase de etiqueta, pero detecto otra nave en curso de intercepción. Selida se enderezó. ¿Saltariana? Negativo. Registro no identificado. Jack puso la nave en rumbo defensivo. La pantalla mostró un carguero enorme, oxidado, con luces parpadeantes. No parecía una amenaza,
pero tampoco una visita amistosa. Podríamos pedir ayuda, sugirió él. O podríamos ser abordados por mercenarios, replicó ella. La comunicación entrante resolvió la duda. Una voz grave, cargada de acento, ofrecía protección a cambio de compensación inmediata. Lo sabía, murmuró Celida. Jack decidió arriesgarse. Aceptó la escolta por un tramo corto, suficiente para alejarse más del crucero de la casa Corben. Durante el trayecto, Celida se inclinó hacia él y habló en voz baja. Esto me recuerda a una costumbre de mi planeta, el intercambio de guardianes. ¿Guardianes? Si alguien te protege durante más de 3 días de viaje, la tradición dicta que compartas tu descanso con él. ¿Descanso como en dormir en la misma cama? Preguntó Jack, intentando no sonreír. Exactamente. Jack la miró con fingida seriedad. ¿Estás insinuando algo, reina? Solo menciono las reglas, dijo ella, aunque la chispa en sus ojos lo traicionó. El carguero se desvió antes de tiempo, y Jack supo que estaban de nuevo solos. Marv informó que el crucero enemigo había recuperado su rastro y se acercaba. Genial, murmuró Jack. Hora de otra reubicación estratégica. Celida lo observó mientras él maniobraba. No eres el piloto más preciso que he visto. Pero soy el más vivo que conoces. Otro disparo pasó cerca. Jack esquivó, y Celida, por reflejo, se aferró a su brazo. No lo soltó de inmediato. Te dije que te siguiera el ritmo, dijo él, con una sonrisa. Ella soltó una breve risa, inesperada, que hizo que la tensión en la cabina se sintiera diferente. El sonido fue suave, y Jack se dio cuenta de que quería escucharlo otra vez. Pero no hubo tiempo. Marv anunció. El crucero Corben se encuentra a rango de abordaje. Sugiero idear un plan en los próximos 30 segundos. Jack pensó rápido. Celida, ¿hay alguna ceremonia o tradición que prohíba atacar una nave si sus ocupantes están ocupados? Ella frunció el ceño. Hay una, pero es para recién unificados. Involucra cerrar todas las comunicaciones y colocar un sello de intimidad en la nave. Perfecto. No entiendes, dijo ella, bajando la voz. Colocar ese sello es una declaración pública de que estamos consumando el vínculo. Jack fingió sorpresa exagerada. ¿Y eso sería un problema para ti? Ella lo miró largamente, luego, sin decir palabra, se levantó y caminó hasta el panel lateral. Introdujo un código, y una luz roja comenzó a parpadear sobre la puerta principal de la nave. Ahora nos dejarán en paz durante 6 horas, dijo ella. Pero cuando el sello se retire, todos asumirán que, bueno. Jack se acomodó en su asiento, sin apartar la mirada de ella. Entonces más vale que actuemos convincentemente. La nave quedó en silencio, flotando en medio de la nada, mientras afuera el crucero Corben viraba para alejarse. Dentro, Jack y Celida se miraron, conscientes de que, por las próximas horas, no había excusa para mantener distancia. Ella dio un paso hacia él, lenta, segura. Espero que entiendas en lo que te has metido, humano. Creo que me hago una idea, dijo Jack, y no estaba seguro de si hablaba del plan o de ella. En saltar, si 2 personas superan juntas la prueba de compatibilidad extrema sin desmayarse, la ley los declara pareja inseparable, incluso si se odian en silencio. El sello de intimidad aún parpadeaba en rojo sobre la puerta de la nave, y Jack no dejaba de pensar en lo absurdo de todo aquello. Afuera, el espacio parecía tranquilo, adentro, la tensión podía cortarse con un cuchillo ceremonial saltariano. Celida estaba sentada frente a él, las piernas cruzadas, como si aquella cabina fuera un salón real. Así que, dijo Jack, rompiendo el silencio, ¿qué es exactamente esta prueba de compatibilidad extrema? Es una evaluación, respondió ella, con voz tranquila, que combina resistencia física, coordinación mental y química interpersonal. Suena como una primera cita muy intensa. Ella arqueó una ceja. En mi cultura, la primera cita suele incluir armas y juramentos de vida o muerte. Jack sonrió, aunque no estaba seguro de si ella bromeaba. ¿Y qué pasa si fallamos? Si fallamos,
el vínculo se disuelve y yo muero. Tú vuelves a tu vida, y probablemente te culpes para siempre. Jack tragó saliva. Presión cero, entonces. Marv intervino desde los altavoces, con tono burlón. Capitán, según mis cálculos, la tasa de éxito en parejas mixtas humano-saltarianas es del 8,3%. Pero estoy seguro de que ustedes son especiales. Jack ignoró el comentario y se inclinó hacia Celida. Vale, cuéntame qué tenemos que hacer. La primera parte es la sincronización sensorial, dijo ella. Hay que compartir un mismo estímulo y reaccionar al unísono. ¿Cómo se hace eso? Ella se puso de pie y se acercó. Jack sintió que el aire entre ellos se encogía. Con contacto directo, explicó, extendiendo la mano hacia su rostro. Sus dedos fríos tocaron su sien. Jack notó un leve cosquilleo, como electricidad estática. Ahora cierra los ojos. Lo hizo, y de pronto, imágenes extrañas comenzaron a formarse en su mente, un cielo violeta, torres flotando sobre mares dorados, un aroma dulce y desconocido. Sintió también algo más, la presencia de ella, como si estuviera dentro de su propia cabeza. ¿Esto es normal?, preguntó en voz baja. Muy normal, susurró ella. Solo, sígueme. La conexión mental lo sacudió. Podía sentir su respiración, su pulso, incluso la tensión que escondía detrás de aquella calma exterior. Y ella podía sentirlo a él. Cuando Jack pensó tus ojos son peligrosos, escuchó una suave risa en su cabeza. Cuidado con lo que piensas, humano, murmuró, retirando la mano. La sincronización es más profunda de lo que crees. Jack abrió los ojos y la encontró a centímetros de distancia. Ninguno se movió al principio. Fue Mark quien rompió el momento. Primera fase completada. Compatibilidad sensorial, 92%. Increíble. Tal vez se besen para la segunda. Celida no hizo caso, pero sus mejillas tenían un matiz más oscuro. Segunda parte, dijo, dando un paso atrás, la cooperación física. ¿Eso significa que vamos a pelear contra algo? No. Significa que vamos a movernos como uno solo. Activó un panel lateral, y del suelo surgió una plataforma con líneas luminosas. Es un circuito de equilibrio. Si uno cae, ambos pierden. Jack subió con ella. La plataforma empezó a inclinarse, obligándolos a apoyarse mutuamente para no caer. Él puso una mano en su cintura para estabilizarla, ella, sin dudar, le agarró el hombro. El contacto era inevitable, y cada vez que se inclinaban hacia un lado, sus cuerpos quedaban tan cerca que Jack podía sentir su perfume, una mezcla de metal pulido y flores extrañas. No te apoyes tanto, dijo ella, aunque su voz no sonaba realmente molesta. Solo sigo tu consejo, movernos como uno solo. Un giro brusco casi los derriba. Jack reaccionó rápido, tirando de ella hacia él. Durante un instante, quedaron pecho contra pecho, respirando al mismo ritmo, como si el circuito se hubiera detenido. Buen reflejo, dijo ella, separándose con suavidad. Pero no te acostumbres. El circuito terminó con un tono agudo, y Marv informó. Segunda fase completada. Compatibilidad física, 88%. Impresionante. Aunque aún no sé cómo no se han besado accidentalmente. Jack se aclaró la garganta. ¿Y la tercera parte? La declaración de intención, dijo Celida. Pero aquí no es como en la verificación anterior. ¿Más difícil? Más íntima. Jack intentó bromear para aliviar la tensión. ¿Íntima como cena a la luz de las velas o como confesar todos mis traumas? Ambas. Se sentaron frente a frente. Celida lo miró como si pudiera leerle el alma. Tienes que decir por qué aceptas ser mi vínculo, sabiendo que podría durar toda la vida, o terminar en cualquier momento. Jack respiró hondo. Porque prefiero tener esta oportunidad contigo, aunque acabe mal, que volver a no saber que existes. Ella no respondió de inmediato. Sus ojos dorados parecían más suaves, y cuando habló, su voz sonó distinta. Y yo,
acepto porque tu forma de vivir me recuerda que no todo está escrito. Marv anunció con tono casi emocionado. Compatibilidad declarada, 95%. Activando sello de unión temporal. Un símbolo brillante apareció sobre el panel principal. Selida lo miró y luego a Jack. Esto significa que nadie puede separarnos por los próximos 3 ciclos. ¿3 ciclos? Repitió él. ¿Eso en tiempo humano cuánto es? Depende de si sobrevives. Antes de que pudiera contestar, la alarma de proximidad sonó. Marv habló rápido. El crucero Corben ha cambiado de táctica. Envían una cápsula de abordaje. Impacto en 90 segundos. Selida se puso de pie, ya con la postura de una reina lista para la batalla. Jack se levantó también. Supongo que la fase 4 es sobrevivir juntos, ¿no? Ella le lanzó una mirada que era mitad advertencia, mitad promesa. Exactamente. El sonido de los anclajes de la cápsula vibró a través de la nave. Afuera, las luces del crucero parpadeaban como si celebraran la inminente captura. Adentro, Jack y Selida intercambiaron una última mirada antes de que la compuerta comenzara a abrirse. Prepárate, humano, dijo ella, con una sonrisa breve. Ahora sí vamos a movernos como uno solo. En Saltar, si 2 personas roban juntas un objeto sagrado y sobreviven, la tradición los considera cómplices eternos, en todo, incluida la vida privada. El primer impacto de la cápsula de abordaje sacudió la nave con un golpe seco. Jack se apoyó contra la consola para no caer. Selida, de pie frente a la compuerta, parecía una estatua de hielo, pero en sus ojos dorados brillaba un fuego que él ya reconocía como peligroso. Cuando se abra la puerta, no hables, le dijo sin mirarlo. Los soldados de mi hermana son entrenados para usar cualquier palabra como prueba contra ti. Eso suena injusto, murmuró él. La justicia no es su prioridad. El siseo metálico de la compuerta al abrirse llenó el pasillo. 3 figuras con armaduras negras y visores opacos entraron con pasos sincronizados. El que iba al frente, más alto y con insignias plateadas, habló con voz amplificada. Reina viuda Selida, por orden de la regente Litara Corben, queda bajo custodia por violación del ciclo vital. Selida no se movió. Mi ciclo no ha terminado. Estoy viva. Y lo estará solo hasta que recuperemos lo que es nuestro. Jack entendió demasiado tarde lo que eso significaba, no venían por ella directamente, sino por algo que ella poseía. ¿Qué es lo que quieren?, preguntó, sin poder contenerse. Uno de los soldados lo apuntó con un arma. Tú no tienes derecho a preguntar. Selida dio un paso hacia el comandante. No hay nada aquí para ustedes. Mentira, respondió él. El colgante de tu difunto esposo. La llave del linaje. Jack la miró. ¿Tienes eso? Ella no respondió, pero su silencio lo confirmó. Y entonces lo entendió, ese objeto debía de estar en la Bonneville donde la había encontrado. El comandante extendió la mano. Entrégalo y tal vez te dejemos morir en paz. No, dijo Selida, con una calma peligrosa. Jack decidió intervenir antes de que la cosa pasara a disparos. Activó un pequeño panel oculto bajo la consola, y una cortina de humo sintético llenó la cabina. Marv, siempre oportuno, dijo con falsa serenidad. Activando protocolo confusión total. Tengan cuidado de no tropezar, o tropezar a propósito, lo que sea más útil. En medio del humo, Jack tomó la mano de Selida y tiró de ella hacia la escotilla lateral. Los pasos metálicos de los soldados resonaban cerca, pero Jack conocía su nave mejor que nadie. Por aquí, susurró, guiándola hacia el compartimento de mantenimiento. Se deslizaron dentro justo antes de que el humo se disipara. Selida lo miró con una mezcla de enfado y sorpresa. ¿Sabes lo que acabas de hacer? Sí. ¿Salvarnos, otra vez? No. Ella se inclinó hacia él. Acabas de declararte cómplice de un robo sagrado. Jack parpadeó. ¿Robo? Pero si es tuyo. En Saltar, pertenencias del consorte fallecido se consideran patrimonio del linaje.
Quien las retiene sin permiso, es ladrón. Y quien huye con el ladrón, es cómplice. Fantástico. ¿Y eso qué implica? Que, según la ley, nuestros destinos quedan unidos para siempre. Jack soltó una carcajada suave. Supongo que hay peores maneras de pasar la eternidad. Ella no sonrió, pero sus ojos brillaron con algo que no era enojo. Todavía no sabes en lo que te has metido. Un fuerte golpe en la escotilla los devolvió a la urgencia del momento. Jack activó el sistema de expulsión de cápsulas de emergencia. La pequeña cápsula tembló y luego se lanzó al espacio, girando mientras la nave se alejaba rápidamente. ¿A dónde vamos?, preguntó Celida. A donde tú dijiste que no querías volver, respondió él. La Bonneville. ¿Estás loco? Probablemente. Pero si ese colgante es tan importante, mejor recuperarlo antes de que lo hagan ellos. Durante el trayecto, Celida se mantuvo en silencio, observando el vacío estrellado por la ventanilla. Jack la miró de reojo más de una vez. Había algo en su postura, en la forma en que apretaba la mandíbula, que le decía que estaba recordando cosas que preferiría olvidar. Boye, dijo él finalmente. Cuando todo esto acabe, ¿qué harás? Ella giró la cabeza hacia él. Eso depende de si seguimos vivos. ¿Y si lo estamos? Entonces, su mirada se suavizó apenas. Entonces quizás siga contigo. Jack sonrió, pero no respondió. El silencio que siguió no fue incómodo, de hecho, se sintió extrañamente cómodo. Al llegar a la Bonneville, el paisaje volvió a impresionar a Jack, kilómetros de huesos blancos brillando bajo la luz lejana de un sol pálido. La cápsula aterrizó con un golpe seco. Celida salió primero, moviéndose con una familiaridad que confirmaba que había estado allí muchas veces. El colgante está en la cripta del este, dijo ella, señalando una estructura semienterrada bajo costillas gigantescas. Pero no está desprotegida. ¿Qué clase de protección?, preguntó Jack, siguiendo sus pasos. Trampas antiguas. ¿Y guardianes? ¿Guardianes vivos? Vivos, a su manera. Jack iba a preguntar qué significaba eso, pero la respuesta llegó sola. De entre las sombras de la cripta surgieron figuras esqueléticas envueltas en armaduras corroídas. No se movían rápido, pero bloqueaban el camino. Dime que tienes un plan, dijo él, retrocediendo un paso. Sí, respondió ella, desenvainando una daga curva. No morir. La lucha fue caótica. Jack no era un guerrero, pero su capacidad para improvisar le permitió derribar a un guardián golpeándolo con un hueso enorme que encontró en el suelo. Celida, en cambio, se movía con una precisión elegante, esquivando y atacando con la misma fluidez. Finalmente, llegaron al pedestal central. Sobre él, un pequeño colgante de metal oscuro descansaba como si esperara. Celida lo tomó con cuidado, y por un instante, su expresión cambió, de reina fría a mujer que sostenía un recuerdo vivo. Listo, dijo ella, guardándolo en un compartimento oculto de su cinturón. Vámonos. Pero antes de que pudieran salir, una sombra cubrió la entrada de la cripta. Jack levantó la vista y vio, con un nudo en el estómago, la silueta inconfundible del comandante enemigo, acompañado por más soldados. Gracias por el trabajo sucio, dijo el comandante. Ahora entréganos el colgante, y tal vez dejemos que el humano conserve su vida. Celida dio un paso adelante, interponiéndose entre Jack y el enemigo. Tendrán que matarme primero. El comandante sonrió. Eso estaba en el plan. Jack, sin pensarlo, tomó la mano de Celida. Ella lo miró, sorprendida, y por un instante, algo pasó entre ellos que no tuvo nada que ver con la pelea ni con el colgante. Entonces supongo, dijo Jack, apretando su mano, que tendremos que salir de aquí juntos, otra vez. La tensión en la cripta era tan densa que parecía material. Afuera, los huesos brillaban bajo la luz pálida, como testigos silenciosos de lo que estaba por venir. En Saltar, si alguien arriesga su vida por ti 3 veces en el mismo ciclo lunar, la ley exige un rito de vínculo corporal inmediato.
El eco de las botas enemigas retumbaba en la cripta mientras Jack y Selida permanecían hombro con hombro, observando al comandante y a sus soldados avanzar. El aire estaba impregnado de polvo de hueso y del frío peculiar que se filtraba desde las paredes. Selida no soltaba el colgante, y Jack no soltaba su mano. «Ríndanse y terminemos con esto», dijo el comandante, la voz amplificada por el casco metálico. «No pienso rendirme», contestó Selida, firme como si estuviera dando un decreto real. Jack, por su parte, intentó añadir un toque de humor para no pensar en que probablemente iban a morir. «¿Y si nos rendimos solo un poquito?», murmuró, sin soltarla. Ella lo miró de reojo, y la chispa dorada en sus ojos le dijo que, pese a la tensión, había entendido la broma. «No. Ni un poquito». El primer soldado dio un paso adelante. Jack no tenía armas, pero sí un hueso enorme que había usado antes contra los guardianes. Lo levantó, sintiéndose ridículo y valiente al mismo tiempo. «Espero que esto cuente como gesto heroico», susurró, pensando en esa extraña ley saltariana que Selida le había explicado una vez, donde salvar 3 veces a alguien obligaba a un vínculo ceremonial. Ella, sin apartar la vista de los soldados, respondió en voz baja. «Si sobrevivimos, contaría como la tercera vez». Jack sonrió de forma involuntaria. «Entonces definitivamente tenemos que sobrevivir». Los soldados se abalanzaron. La lucha fue caótica y demasiado rápida para pensar. Jack golpeó a uno con el hueso, esquivó una descarga de energía y casi perdió el equilibrio cuando otro intentó derribarlo. Selida se movía como un filo vivo, cada giro de su cuerpo calculado y letal. En un momento crítico, un soldado apuntó a Selida por la espalda. Jack reaccionó sin pensar, lanzándose para apartarla. Ambos cayeron al suelo, rodando hasta quedar atrapados entre 2 columnas de hueso. El peso de su cuerpo sobre el de ella, la respiración agitada de ambos y el calor inesperado en medio de ese frío, lo dejaron momentáneamente sin palabras. «Estás encima de mí», dijo Selida, con un tono que no supo si era reproche o algo más. «De nada», replicó él, sin moverse todavía. Ella le sostuvo la mirada un segundo demasiado largo antes de empujarlo suavemente para levantarse. Se incorporaron al mismo tiempo, y Jack sintió que algo invisible había cambiado entre ellos. El comandante ordenó un alto repentino. Los soldados se replegaron unos pasos, y la voz metálica volvió a llenar la cripta. «Parece que el humano está más unido a ti de lo que pensaba, Selida. ¿Será que teme perderte, o que ya te pertenece?» Selida dio un paso adelante, la cabeza erguida. «No me pertenece nadie». «Eso lo decidirá el duelo», anunció el comandante. «Saltar todavía respeta la ley de prueba de mérito, incluso para extranjeros». Jack entrecerró los ojos. «¿Duelo? ¿Otra vez?» Selida lo miró, y por primera vez, parecía indecisa. «No será un duelo común». El comandante explicó con evidente satisfacción. «Prueba mixta. Una parte combate físico, una parte, ejecución cultural». Jack resopló. «Déjame adivinar. ¿Otra vez cocina?» «No», sonrió el comandante, de forma inquietante. «Canto». Jack pestañeó. «¿Canto?» Selida se acercó lo suficiente para que su voz fuera solo para él. «Es un ritual antiguo. Se canta en pareja para demostrar armonía». Jack intentó no reír. «No puedo creer que mi vida dependa de un dueto». El comandante les dio poco tiempo. Se instaló un círculo de combate improvisado en el centro de la cripta, iluminado por focos portátiles. El público eran los propios soldados y los restos silenciosos de los guardianes caídos. Primero vino la parte de combate. Jack, sin experiencia formal, recurrió a su estilo de improvisación caótica. Saltó, esquivó, y en un momento se escondió detrás de una columna para recuperar el aliento. Selida, desde el borde del círculo, le gritó instrucciones rápidas. «No ataques de frente, gíralo hacia la izquierda, ahora». Jack obedeció, y por pura suerte logró desarmar a su oponente con un golpe lateral. El árbitro, un soldado con cara de aburrido,
anunció que la fase física estaba superada. Luego vino el canto. Un soldado trajo un pequeño dispositivo de tonos, colocándolo entre Jack y Celida. Ella comenzó, su voz grave y suave llenando la cripta con un timbre que parecía envolverlo. Jack la escuchó fascinado, hasta que ella lo empujó con la mirada para que se uniera. Vamos, susurró. No es cuestión de técnica, es de conexión. Jack empezó a cantar, mal, pero sincero. No conocía las palabras, así que imitó los sonidos, siguiendo el ritmo de su respiración. Celida sonrió, apenas, y ajustó su tono para que sus voces encajaran. Poco a poco, el sonido se volvió menos torpe, más natural. Al final, cuando la última nota se extinguió, el silencio fue absoluto. El comandante frunció el ceño, pero el árbitro declaró: armonía suficiente. Prueba superada. Jack soltó un suspiro de alivio, y Celida, sorprendiéndolo, tomó su mano y la alzó en señal de victoria. Los soldados guardaron sus armas, aunque las miradas que lanzaban prometían que aquello no había terminado. Cuando por fin quedaron solos, Jack dijo: así que, tercera vez que te salvo. Ella ladeó la cabeza, evaluándolo. Sí. ¿Y sabes lo que eso significa? Rito de vínculo corporal, ¿verdad? Jack sonrió de medio lado. Exactamente. Y no puedes rechazarlo sin ofender a todo saltar. Jack sintió que la sangre le subía al rostro. Supongo que, tendremos que hacerlo bien. Celida se acercó un paso, la luz dorada de sus ojos fija en él. Oh, lo haremos. Pero a mi manera. Jack tragó saliva, consciente de que esa promesa podía significar cualquier cosa, y que no importaba. Detrás de ellos, en la penumbra de la cripta, un leve zumbido comenzó a crecer. No era un sonido natural. Celida lo notó también y giró la cabeza con rapidez. Ese ruido, susurró. Jack no alcanzó a preguntar cuando una luz intensa iluminó toda la entrada. No era el crucero del comandante. Era algo mucho más grande, y descendía directo hacia ellos. Celida lo miró, y por primera vez en toda la misión, sonaba más preocupada que enfadada. No es mi gente. Y no vienen en son de paz. En saltar, si enfrentas un peligro desconocido de la mano de tu pareja vinculada y sobrevives, la tradición dicta una noche completa de vigilias compartidas. El resplandor que descendía sobre la cripta no era saltariano. No tenía el elegante plateado de las naves de la casa Corben ni el estilo ceremonial de un crucero diplomático. Era oscuro, irregular, como una bestia mecánica cubierta de placas. Jack lo miró con una mezcla de asombro y mal presentimiento. Definitivamente no son tus primos, dijo, apartándose de la entrada para evitar la luz. No, contestó Celida, con el ceño fruncido. Y por la forma en que bajan, tampoco vienen a conversar. La nave desconocida aterrizó con un estruendo seco, levantando polvo de hueso que cubrió todo como una neblina fantasmal. Una compuerta lateral se abrió y de ella salieron figuras altas, con armaduras negras y cascos alargados que ocultaban cualquier rasgo reconocible. Se movían rápido, con la precisión de quien sabe exactamente lo que busca. No me gusta esto, murmuró Jack. Y no es solo porque tienen pinta de no ser fans del karaoke. Celida lo miró de reojo, sujeta todavía al colgante que había recuperado. Están aquí por esto. Perfecto, otra gente que quiere tu joya. ¿Hay algún rincón del universo donde eso no sea un problema? No contigo cerca, replicó ella, pero había una leve curva en sus labios. No hubo tiempo para más bromas. Los extraños los habían localizado. Dos se adelantaron con armas que no se parecían a nada que Jack hubiera visto. El primero disparó, un rayo que no quemó ni rompió, sino que dejó un agujero de vacío donde antes había hueso. «Eso es trampa», gritó Jack, tirando de Celida hacia un lado. Corrieron entre las columnas, el polvo de hueso levantándose bajo sus botas. Jack podía oír la respiración de Celida detrás de él, constante y medida, como si hasta en una persecución su autocontrol fuera absoluto. La alcanzó con la mirada un segundo,
y en ese breve instante, bajo la luz grisácea, sintió que todo alrededor se volvía más lento. ¿Qué? Preguntó ella, notando su mirada. Nada, solo estaba comprobando si seguías viva. Ella no respondió, pero sus ojos dorados parecieron suavizarse un instante antes de que volviera a girarse hacia adelante. Llegaron a un pasadizo estrecho de la cripta. Celida lo empujó primero. «Por aquí». ¿Seguro? Seguro no, pero es mejor que quedarnos parados. El pasadizo desembocó en una cámara más pequeña. Había símbolos antiguos grabados en las paredes y un altar de piedra en el centro. Jack no sabía qué era, pero Celida se detuvo en seco. Esto es un santuario de vigilia. Y eso significa que si entramos juntos, la ley de mi pueblo considerará que compartimos vigilancia. Es un ritual de protección y de vínculo. Jack arqueó una ceja. O sea que, básicamente, sería como pasar la noche juntos, oficialmente. No es lo mismo, replicó ella, aunque el matiz en su voz decía que no estaba del todo convencida. Los pasos de los extraños resonaban más cerca. No había tiempo para pensar. Jack la tomó de la mano y la arrastró hacia el altar. Pues supongo que vamos a ser muy oficiales. En cuanto cruzaron el umbral, una luz tenue se encendió desde el suelo. Un zumbido sordo llenó la cámara, y los símbolos en las paredes comenzaron a brillar. Jack sintió una presión extraña en el pecho, como si algo invisible lo evaluara. Celida cerró los ojos y respiró hondo. El santuario nos reconoce como compañeros de vigilia. Mientras dure, nadie que no esté vinculado puede cruzar sin ser rechazado. Jack sonrió. Entonces estamos a salvo. Ella lo miró fijamente. Sí, pero también estamos atrapados aquí hasta que termine la vigilia. Los extraños llegaron a la entrada, pero en cuanto intentaron cruzar, una descarga de energía invisible los arrojó hacia atrás. Uno golpeó la pared con tanta fuerza que dejó una grieta en el hueso petrificado. Bien, dijo Jack. Me gusta este sitio. No cantes victoria, replicó ella. La vigilia dura toda la noche, y según la tradición, no podemos dormir. ¿Por qué no? Porque se trata de permanecer atentos, juntos. Significa que tu vida depende de la mía y la mía de la tuya. Jack se dejó caer junto al altar. Entonces supongo que vamos a tener que pasar el rato. Celida permaneció de pie unos segundos antes de sentarse frente a él. Entre ellos quedaba el altar, pero la distancia no parecía suficiente para que él dejara de notar la intensidad con que lo observaba. «Podrías dejar de mirarme así», dijo él. «¿Así cómo?» «Como si estuvieras decidiendo si vas a matarme o otra cosa». Ella soltó una risa breve, inesperada. «Si quisiera matarte, ya lo habría hecho». «Eso no me tranquiliza tanto como crees». El silencio que siguió no fue incómodo, pero sí denso. Jack intentó distraerse contando alguna anécdota absurda de su vida en asteroides mineros, y aunque al principio Celida lo escuchaba con aparente desinterés, poco a poco sus labios fueron curvándose en una sonrisa franca. «Eres diferente», admitió finalmente. ¿Diferente bueno o diferente malo? «Diferente, peligroso». Jack arqueó una ceja. ¿Peligroso para quién? Ella lo sostuvo con la mirada un segundo antes de responder. Para mí. Jack sintió que el aire se espesaba entre ellos. No estaba seguro de qué decir, así que no dijo nada. En cambio, se inclinó un poco hacia adelante. Ella no se movió. ¿Sabes?, dijo él al fin. Creo que podríamos sobrevivir a esto. ¿A la vigilia? A todo. Ella no respondió, pero no apartó la vista. Y en ese momento, un temblor sacudió la cámara. El altar vibró y la luz de los símbolos parpadeó. ¿Eso es parte del ritual?, preguntó Jack. Celida se puso de pie rápidamente. No. El santuario está siendo forzado. La entrada se iluminó con un resplandor rojo. Al otro lado, los extraños habían traído un dispositivo que rompía la barrera poco a poco. Jack se levantó, apretando la mandíbula.
Bueno, supongo que la noche de vigilia va a ser más corta de lo previsto. Ella giró la cabeza hacia él, y aunque el peligro era evidente, había una chispa distinta en su mirada. Si salimos de aquí vivos, humano, te deberé algo que mi pueblo no podrá ignorar. ¿Y qué sería eso?, preguntó él, aunque ya podía imaginarlo. Su respuesta fue una media sonrisa antes de que se escuchara el crujido final de la barrera cediendo. En Saltar, si dos personas rompen juntas una barrera sagrada y sobreviven, la ley las nombra unión de destino, sin importar si lo hicieron por accidente. La grieta final se abrió con un sonido seco, como un cristal desgarrándose desde adentro. Jack apenas tuvo tiempo de girar hacia Celida antes de que la luz roja explotara en un destello que convirtió el polvo de hueso en una neblina brillante. La barrera del santuario había caído, y las figuras negras cruzaron el umbral con una determinación que helaba la sangre. Celida se colocó delante de él, el colgante aún sujeto contra su pecho. Jack quiso decirle que no tenía por qué protegerlo, que podían luchar juntos, pero en lugar de eso, escuchó su propia voz soltar. Si este es el final, al menos no será aburrido. Ella lo miró por encima del hombro, y en sus ojos dorados había algo que no era miedo. No es el final. Los intrusos se separaron en dos grupos, intentando flanquearlos. Jack buscó a su alrededor cualquier cosa que pudiera servirle de arma. Encontró un trozo de hueso afilado, más ceremonial que útil, pero lo sostuvo igual. Uno de los atacantes avanzó demasiado rápido y Celida se lanzó hacia él. Sus movimientos eran una mezcla de danza y amenaza, cada giro de su cuerpo una advertencia. Jack se ocupó del segundo, más por instinto que por habilidad, esquivando un golpe y respondiendo con un empujón que lo envió contra la pared. El aire en la cámara se llenó de zumbidos de energía y el retumbar de las botas sobre el suelo. Jack y Celida se movían juntos, sin plan previo pero con una sincronía que él nunca había experimentado. «A tu izquierda», avisó ella, y él reaccionó justo a tiempo para esquivar un disparo. «Gracias», respondió, y aunque la situación era mortal, una parte de él disfrutaba de esa coordinación imposible. Uno de los extraños lanzó una granada pequeña, que rodó hasta el altar. Jack la vio y, sin pensar, la cubrió con el trozo de hueso. El impacto fue contenido, pero la onda de choque lo empujó hacia atrás. Celida lo atrapó antes de que cayera. Sus manos frías se cerraron alrededor de sus brazos, y por un momento él solo pudo mirarla, el ruido de la pelea atenuado por la cercanía. «¿Estás bien?», preguntó ella. «Mejor ahora», respondió él, sin soltar su mirada. No hubo tiempo para más. Un rugido metálico llenó la cámara, una de las figuras más altas, probablemente el líder, entró armado con una lanza que vibraba como si fuera pura energía contenida. Su voz, grave y distorsionada, retumbó contra las paredes. «Entreguen el relicario. O mueren aquí». Celida levantó el mentón. «Tendrás que quitármelo tú mismo». El líder cargó, y Jack se interpuso. La lanza rozó su costado, dejando un dolor agudo que lo hizo tambalear. Celida aprovechó para desviar el arma con un movimiento rápido, y juntos empujaron al atacante hacia atrás. El resto del grupo titubeó, como si no esperaran resistencia. Jack sintió que esa era su oportunidad. «Tenemos que salir de aquí». «La salida está bloqueada», respondió ella, evaluando el terreno. «Pero hay otro camino, uno que no te va a gustar». «Ya hemos hecho muchas cosas que no me gustan», dijo él. «Adelante». Ella lo llevó hasta una pared lateral, donde símbolos brillaban débilmente. Presionó 3 en secuencia, y una sección de hueso se deslizó, revelando un pasadizo estrecho. «Esto nos llevará a la superficie». Pero, hizo una pausa, mirándolo. «Está diseñado para parejas de vigilia. Solo se abre si reconoce un vínculo de destino». Jack alzó una ceja. «¿Y eso cómo se consigue?». «Normalmente, sobreviviendo a algo como lo que acabamos de hacer», sus ojos brillaron con un matiz desafiante, con un gesto que demuestra intención absoluta de unión. Él sonrió, sin poder evitarlo. «¿Y qué sería eso?». «Depende del lugar, aquí, un toque en el centro del pecho»,
sobre el corazón, con ambas manos. No se hace a la ligera. Jack se acercó. Nunca he sido de hacer las cosas a la ligera. Ella no se movió cuando él alzó las manos y las colocó suavemente sobre su pecho, sintiendo el frío de su piel y el pulso firme debajo. Selida levantó las suyas y las apoyó sobre el pecho de él. El contacto era simple, pero el momento tenía un peso extraño, como si la propia cámara estuviera conteniendo el aliento. Un brillo suave envolvió la entrada del pasadizo. Reconocimiento confirmado, dijo una voz antigua, etérea. Funciona, murmuró Jack, apartando las manos con lentitud. Sí, respondió ella, aunque sus ojos tardaron un segundo más en despegarse de los suyos. Avanzaron por el pasadizo, el eco de los intrusos detrás apagándose a medida que descendían. El camino se estrechó, obligándolos a ir casi pegados. Jack notaba el roce ocasional de su brazo contra el de ella y se descubrió sonriendo como un idiota. ¿Qué? Preguntó ella, sin mirarlo. Nada, solo pensaba que para hacer una misión suicida, no está tan mal. Ella soltó un suspiro que sonaba sospechosamente a risa. Finalmente, una luz más clara apareció adelante. Salieron a una explanada cubierta de polvo blanco, con el cielo pálido extendiéndose sobre ellos. Jack inspiró hondo, feliz de sentir aire fresco, aunque olía a hueso viejo. ¿Ahora qué? Preguntó. Ahora, dijo ella, mirando alrededor, encontramos un transporte antes de que ellos nos encuentren. Un ruido grave interrumpió sus palabras. No era el sonido metálico de las naves enemigas, sino algo más orgánico, más profundo. Jack giró y lo vio, desde entre las costillas gigantes que formaban un arco natural, emergía una criatura enorme, de huesos cubiertos por fragmentos de metal oxidado, como si fuera una mezcla de máquina y animal. ¿Es amigo tuyo? Preguntó Jack, retrocediendo un paso. No, contestó ella, sacando su daga. Y esto no es una coincidencia. La criatura se inclinó hacia ellos, los ojos brillando con una luz rojiza. Detrás, un grupo de figuras negras apareció, avanzando con armas listas. Jack apretó la mandíbula. Perfecto. Monstruo gigante y enemigos armados. ¿Algo más para completar el día? Selida lo miró de forma directa. Sí. Si salimos de esto, ya no habrá ley que pueda separarnos. Jack sintió que el pulso le subía, y no solo por el peligro inmediato. Entonces más vale que salgamos. La criatura rugió, y el sonido reverberó en todo el campo de huesos mientras las figuras negras cerraban el círculo. Selida dio un paso hacia adelante, la daga en alto, y le lanzó una mirada rápida a Jack. Juntos, humano. Hasta el final.